Vamos a entrar a la última parte de la unidad 2 de termodinámica y es el tema de la calorimetría. Podemos decir que el estudio o el objetivo de la calorimetría es el de estudiar los calores involucrados en las reacciones químicas, los calores involucrados en los cambios de fase, en los cambios de estado de agregación de la materia, los calores involucrados tanto en el calentamiento como en el enfriamiento. Todos estos calores que forman parte de estas instancias vienen a ser el objetivo del estudio de la calorimetría. Podemos decir que el calor es una energía que se transfiere a través de tres instancias. La primera por radiación, ejemplo, la radiación solar, el calor que nos llega a nosotros. La segunda, la energía que se transfiere por un contacto directo entre dos cuerpos que están a diferentes equilibrios térmicos. Y la tercera, la energía que se transfiere por una convección. Cuando yo combustiono, por ejemplo, un combustible, resultado de esa combustión me da un calor de combustión y ese calor de combustión lo conduzco a través de algún ducto hacia algún objetivo determinado. Entonces, ese calor transferido, esa energía transferida, es una energía transferida por convección. Nosotros en el tema de la calorimetría vamos a seguir utilizando la misma convención de signo que lo hemos hecho en la termodinámica. Hay muchos que sostienen que la calorimetría tendría que entenderse como algo independiente de la termodinámica, pero cuando uno profundiza la calorimetría va a ver que sin la ayuda de la termodinámica no podría dar respuesta a toda la problemática y no podría desarrollar modelos matemáticos que le permitan hacer ese estudio de estos calores transferidos. Entonces, la calorimetría sí es una parte de la termodinámica. Vamos a hacer la misma convención de signos que hicimos en la termodinámica, es decir, toda energía, en este caso, todo calor que vaya hacia adentro, en este caso, todo calor tomado, va a tener el signo positivo, todo calor cedido, es decir, hacia afuera, va a tener el signo negativo. Definimos dos tipos de calores. El calor sensible, como su mismo nombre lo indica, es cuando al intercambiar calor con una sustancia, esta sustancia está susceptible a un cambio de temperatura, ¿no? De ahí viene el concepto de calor sensible. Ese calor sensible es directamente proporcional a la masa, es decir, no es lo mismo que yo caliente 1 litro de agua que caliente 5 litros de agua. La cantidad de calor necesaria para calentar 1 litro o para calentar 5 litros son diferentes. Es también directamente proporcional a este nuevo concepto que aparece aquí que se llama calor específico. Cuando nosotros vimos la termodinámica, definíamos como la capacidad calorífica, que es la capacidad que tiene una sustancia de tomar una determinada cantidad de calor y de elevar su temperatura. Ese es el concepto genérico, ese es el concepto macro. Cuando nosotros somos más específicos, por eso que el nombre de calor específico, cuando somos más específicos y precisamos y decimos la cantidad de calor que 1 gramo de una sustancia toma para elevar su temperatura en 1 grado centígrado, entonces estamos nosotros siendo específicos en esa capacidad calorífica, por eso que esa capacidad calorífica deja de llamarse capacidad calorífica y se llama calor específico. ¿Por qué? Porque es la capacidad, me está mostrando la capacidad que tiene cada sustancia, cada gramo de sustancia, de tomar una determinada cantidad de calor y de elevar en 1 grado centígrado su temperatura. Y es directamente proporcional a la variación de temperatura. No es lo mismo que a 1 litro de agua yo lo haga, lo caliente de 20 a 40, que lo quiera calentar de
de 20 a 80. Es decir, mientras más grande la variación de temperatura, más grande será también la variación de calor. Generalmente nosotros en nuestro ejercicio que tenemos en el libro, la unidad de la masa viene a ser el gramo, la unidad que vamos a utilizar del calor específico va a ser caloría por gramo por grado centígrado, y lógicamente en este único caso la unidad que le vamos a dar a la temperatura es en grado centígrado. Cuando somos mucho más específicos y queremos determinar cuál es ese calor que se transfiere, y decimos cuando un gramo de agua ya recibe una cantidad de calor, cuando un gramo de agua recibe una cantidad de calor para elevar su temperatura de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados, esa cantidad de calor que ha tomado el agua, que ha tomado un gramo de agua para elevar en un grado su temperatura de 14.5 a 15.5 se llama caloría. Esa viene a ser la definición de caloría. Entonces, el calor sensible es un calor, es una transferencia de calor donde la sustancia es susceptible al cambio de temperatura. Luego tenemos un calor latente, donde la sustancia que intercambia calor no sufre ninguna variación de temperatura, su temperatura se mantiene latente, ahí el concepto de calor latente. Ese calor latente es directamente proporcional a la masa, ¿ya? No es lo mismo que nosotros querramos vaporizar 1 litro de agua que querramos vaporizar 5 litros de agua. Los calores latentes son los calores de cambio de fase. Es decir, en un cambio de fase la temperatura se mantiene constante, ¿no? Por eso son calores latentes, porque son calores de cambio de fase. Entonces, la variación de calor para que cambie una fase es directamente proporcional a la masa. Ya no va a ser directamente proporcional al calor específico, porque el calor específico tiene que ver con el aumento de temperatura. Ya no va a ser directamente proporcional a la variación de temperatura. ¿Por qué? Porque no hay cambio de temperatura en un cambio de fase. Entonces, ¿proporcional a qué sería? El calor latente es también proporcional a la entalpía de cambio de fase, es decir, la energía necesaria para que se dé el cambio de fase. Nosotros tenemos 3 cambios de fase. Tenemos el sólido, el líquido y el gas. Cuando cambiamos de sólido a líquido estamos ante una fusión. Por lo tanto, el calor de cambio de fase se va a llamar entalpía de fusión. Cuando estamos de sólido y cuando estamos líquido y queremos pasar a sólido, tenemos agua cero y queremos tener hielo cero, entonces estamos ante un cambio de fase que se llama solidificación. La entalpía sería entalpía de solidificación. Cuando estamos líquidos, por decir agua a 100 grados, y queremos llevarla a vapor 100 grados, entonces el cambio de fase es vaporización. Y cuando estamos vapor 100 grados y queremos ir a agua 100 grados, sería una condensación. Aquí es bueno destacar lo siguiente. La entalpía de fusión siempre es positiva y la entalpía de solidificación, que es su contraria, va a ser la misma, va a tener el mismo valor, pero el signo va a ser contrario. Por ejemplo, si la entalpía, en este caso de vaporización del agua, es 540, lo contrario es la condensación, que sería menos 540. Entonces, las entalpías que son positivas son de fusión y de vaporización. La contraria de fusión es solidificación, que es negativa, y la contraria de vaporización es la condensación, que sería negativa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio de llevar una cierta cantidad de hielo que se encuentra a menos 40 grados centígrados y queremos llevarla hasta vapor de agua a 140 grados centígrados. ¿Qué se necesita para ello? Primeramente, tenemos hielo menos 40 grados. Este sistema, formado por una cantidad de hielo que está a menos 40 grados, tiene que tomar calor. Entonces, ¿para qué toma calor? Para que en una primera etapa se vaya con ese calor tomado hasta hielo igual a 0 grados. Esta primera etapa es un calor sensible. ¿Por qué? Porque la temperatura está cambiando desde menos 40 a 0 grados. Luego entramos a la segunda fase. Sigue tomando calor
y con ese calor tomado pasa de hielo 0 grado a agua 0 grado. Estamos ante un proceso de fusión. Ahí tenemos un calor latente de fusión. Luego el sistema sigue tomando calor para irnos de agua 0 grado a agua 100 grados, ¿no? Entonces aquí es un calor sensible, el agua 0 toma calor y se va a agua 100 y estamos ante un calor sensible. Luego de agua 100 el sistema sigue tomando calor y se va a vapor 100. Estamos ante un cambio de estado, ante una vaporización, ¿no? El agua 100 toma calor, cambia de estado, se va a vapor 100. Y de vapor 100 sigue tomando calor, es un calor sensible que se va hasta vapor 140. Entonces tenemos 5 etapas de 5 procesos. La primera etapa es un calor sensible, un calor latente, un calor sensible, un calor latente, un calor sensible. Si nosotros que queremos calcular la cantidad necesaria de calor que se necesita para llevar una X cantidad de hielo menos 40 a vapor 140, tenemos que pasar por 5 etapas. Por lo tanto, el calor total necesario para llevar hielo menos 40, por ejemplo, a vapor 140 pasa por 5 etapas. Entonces tenemos la sumatoria de estas 5 etapas. Calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5. Aquí es bueno destacar en este tipo de gráfica que cada vez que estamos subiendo en nuestra gráfica significa que el sistema está tomando calor. Entonces cada vez que estamos subiendo el sistema toma calor. El signo de todos los calores que van subiendo, que van hacia arriba en esta tabla, tienen que ser positivos. Al contrario, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vapor que está a 140, ¿qué hace el sistema? El sistema cede calor, el sistema se enfría y, lógicamente, de vapor 140 pasa a vapor 100. Luego viene un proceso de condensación. El sistema sigue cediendo calor y se va de vapor 100 a agua 100. El sistema sigue cediendo calor y se va a agua 0. Cuando nosotros estamos en esta gráfica y estamos bajando en nuestra gráfica, significa siempre que el sistema está cediendo calor. Y todos los calores de estos procesos que están bajando en esta gráfica tienen que ser negativos porque son calores cedidos. Luego tenemos algo muy importante dentro de la calorimetría, que es el intercambio de calor, ¿no? Dos sustancias que están en contacto, lógicamente, intercambian de calor. Y si estamos dentro de un sistema aislado térmicamente, entonces la cantidad de calor que diríamos que un sistema cede, el otro sistema lo toma. Por eso se tiene que cumplir siempre la regla de oro, que el calor tomado más el calor cedido tiene que ser igual a 0. Siempre cuando dos sistemas intercambian calor, siempre se cumple la regla natural. El sistema más caliente siempre cede calor. El sistema menos caliente o más frío toma calor. Y cuando intercambian calor, cuando el sistema caliente cede calor y el sistema que está más frío toma calor, van a llegar siempre a un equilibrio térmico. Es decir, ambos van a llegar a experimentar la misma temperatura final, que es una temperatura de equilibrio. Esto tiene una gran aplicación en todos los sistemas industriales. Entonces, cuando hay un intercambio de calor, siempre tenemos nosotros que diferenciar quién toma calor y quién cede calor. El que toma calor es el que está más frío, el que cede, el que está más caliente. Entonces, como estamos ante calores sensibles, el calor tomado es directamente proporcional a la masa del que está tomando por el calor específico del que está tomando por la variación de temperatura. Siempre la temperatura final para ambos va a ser la misma que la temperatura de equilibrio, ¿no? Y en este caso estamos comparándola con la temperatura que está tomando. El que está cediendo, directamente proporcional a la masa del que cede, al calor específico del que cede, y esta variación de temperaturas, que siempre la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Ya hemos manifestado que el calor cedido más el calor tomado siempre tiene que ser igual a 0. Procediendo a hacer y a sustituir estos valores y a realizar la multiplicación de estos factores y después a factorizar la temperatura final, la temperatura de equilibrio, vamos a llegar a desarrollar este modelo matemático que nos permite a nosotros
encontrar la temperatura de equilibrio, del equilibrio térmico cuando dos cuerpos o cuando dos sistemas entran en contacto entre sí y se produce un intercambio de temperatura. Insisto, el sistema que está a mayor temperatura cede calor y el sistema que está a menor temperatura toma calor.